estudia un poquito la misión que nosotros tenemos, pareciera como que es una misión que no vamos a alcanzar. Y cuando uno va a la primera iglesia que se menciona en la Biblia, y uno puede analizar cómo era esa iglesia, uno puede detectar ciertas cosas en esa iglesia que les causaba problemas. Entonces el propósito es, al ver esa iglesia que se inició con los apóstoles y ver nosotros los problemas que había ahí con ellos, que estorbaban, trasladarlo a nuestra iglesia, con el propósito de que si entendemos lo que pasaba con ellos, no repitamos nosotros los mismos errores. ¿Me doy a entender? Si ellos hacían algo que lo hacían mal, nosotros no lo sigamos haciendo aquí nosotros como iglesia. Y vamos a ver también esta mañana, para terminar, qué era la razón por la que esos problemas existían en esa iglesia. Váyanse al libro de los Hechos ustedes, por favor. Y vamos a comenzar la historia en el capítulo 14. Hechos capítulo 14. El capítulo 14 nos cuenta en gran parte al apóstol Pablo, con Bernabé predicando el evangelio afuera de Israel, allá afuera en otros países, en otras ciudades. Y miren, por ejemplo, podemos comenzar desde el versículo 24. Podemos leer todo el capítulo, pero lo que nos interesa ahora a nosotros es ver dónde empiezan los problemas. En el versículo 24, por ejemplo, el relato dice, y atravesando por Pisidia, llegaron a Panfilia. Así se llamaban las ciudades en aquel tiempo. Versículo 25. Y cuando terminaron de predicar la palabra en Perge, fueron a otra ciudad que se llamaba. ¿Están leyendo? Atalía. No importa, no se van a memorizar nada de esto. Solo queremos ubicar a los apóstoles viajando de ciudad en ciudad. Y después dice en el 26, y de Atalía fueron a Antioquía, otra ciudad, donde se los había encomendado a la gracia de Dios para la obra que habían realizado. Resulta que en Antioquía es donde ellos habían organizado salir a predicar. Y fueron y dieron toda una vuelta y regresan a Antioquía, de donde habían sido encomendados, dice. Versículo 27. Cuando llegaron, estamos hablando de Pablo y Bernabé, cuando llegaron, reunieron a la iglesia y le informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y de cómo había abierto la puerta de la fe. ¿A quiénes? A los gentiles. Quiero que ustedes se ubiquen hace 2000 años allá en Antioquía, porque nosotros somos judíos. Nosotros somos judíos, somos el pueblo de Dios. ¿Y por qué digo que somos judíos? Porque nos parecemos bastante a los judíos. Los judíos era el único pueblo que tenía la ley de Dios. ¿Y nosotros tenemos la ley de Dios, sí o no? Sí. Los que no eran judíos practicaban otras leyes, guardaban otros días. ¿Qué día guardaban los judíos? A ver. ¿Saben ustedes o no? ¿Y cuál guardamos nosotros? El sábado. Los otros pueblos de afuera no conocían régimen de alimenticio, animales que se pueden comer y animales que no se pueden comer. Ellos se mueven, lo comían. ¿Cómo era el régimen de los judíos? ¿Comían de todo o hacían distinción entre los alimentos permitidos y los inmundos? ¿Y nosotros?
Se dan cuenta que hasta cierto punto nosotros nos parecemos a la vida de los judíos. Ahora, cuando Bernabé y Pablo regresan a Antioquía y le reúnen a la gente, ¿qué le contaron ellos? A ver si ustedes pusieron atención. Ajá, ¿y qué más? Ok, ellos le contaron, miren, Dios nos protegió de peligros, nos hizo ir por todas partes, pero hay un detalle. También abrió la puerta de la fe a los de afuera, a los gentiles. Ok. Y dice el versículo 28, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos, allí en Antioquía. Ok. Noten ahora lo que comienza diciendo el capítulo 15. Pero algunos que habían llegado de Judea a Antioquía, habían venido unos de Jerusalén, judíos, habían llegado a Antioquía. ¿Y qué hacían ellos? Se pusieron a enseñarle a la iglesia, ¿qué cosa? Léanlo. Los de Judea que habían llegado a Antioquía, cuando estaba la iglesia, ¿qué era lo que ellos les enseñaban? ¿Lo están leyendo o ya no? Porque si no detectamos el problema, no lo vamos a ver en nosotros. Y a menos que nosotros lo veamos, no podemos corregirlo. Estos que iban de Judea, dice, le decían a las personas, yo estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, así que alguna palabrita puede variar, pero noten, a menos que ustedes se circunciden y guarden la ley de Moisés, no pueden ser salvos. ¿Notan ustedes cuál era la manera de pensar de los judíos? Ellos pensaban que Cristo no era suficiente, que aunque los gentiles aceptaran a Cristo, les faltaba algo. ¿Y qué les faltaba? Circuncidarlos y guardar la ley, dice ahí, en el versículo 1. Entonces dice, esto provocó un altercado entre Pablo y Bernabé con ellos. Imagínense ahora ustedes, hermanos, en esta iglesia llega Pablo con Bernabé. ¿Y qué nos dicen ellos? No sé si me están siguiendo. Viene Pablo y Bernabé y dice, Dios ha aceptado también a los de afuera que se salvan por la fe en Cristo. Alguno de nosotros actuaría como estos hermanos de Judea. No, pero es que hay que guardar esto, hay que guardar lo otro, esto acá. ¿Y qué se armaría entonces ahí? Una discusión y un debate. Unos diciendo una cosa, otros diciendo la otra. Sigamos leyendo el relato. Miren, la iglesia de los apóstoles no era muy pacífica. Dice el versículo 2. Esto provocó un altercado y un debate serio de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes fueran a Jerusalén a tratar este asunto con los apóstoles y con los ancianos. Dejemos de pelear aquí nosotros. Vamos allá con los apóstoles a aclarar esto. ¿Cómo es este asunto? ¿Necesitamos esto? ¿Basta con esto? Vamos a aclararlo, dice. Bueno, el relato sigue. Enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia, pasaron por Samaria, y ellos seguían contando cómo se habían convertido los gentiles. O sea que Pablo y Bernabé querían enseñarle a toda la iglesia de judíos que Dios había aceptado también a los gentiles. ¿Se dan cuenta que ese era el problema que había? Ok. Y el versículo 3 termina diciendo, y esa noticia, ¿qué pasaba? Léanlo. Cuando los hermanos oían que también los gentiles habían sido aceptados, ¿qué pasaba con ellos? Se gozaban, había grande alegría cuando Pablo les daba esa noticia. Pero dice el versículo 4, pero al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles, los ancianos,
a quienes Pablo pues y Bernabé informaron de todo lo que había hecho por medio de ellos. Llegan ahora a Jerusalén. Versículo 5. Ahí ya están ahora otra vez y aparecen otra vez los judíos. ¿Qué dice el versículo 5? ¿Alguien se anima a leerlo? Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que era necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ellos insistían. Estos que eran fariseos. Ahora, hermanos, miren. Cuando ustedes escuchan la palabra fariseo en la Biblia, no eran malas personas. Sería un error hablar mal de los fariseos. Los fariseos eran personas que eran muy estrictos y obedientes a Dios. ¿Y eso es malo? Ojalá nosotros fuéramos fieles como eran los fariseos. Un fariseo, hermanos, si bien por dentro a saber qué era lo que él sentía, su comportamiento ante toda la gente era impecable. Si un fariseo hubiera llegado a la tienda y compraba algo que valía $4 y pagaba con un billete de 20 y el cajero le devolvía 17, ¿qué harían ustedes? Ustedes pagan con un billete de 20 y están pagando algo que vale $3, $4. $4. Y cuando le pagan los $20, la persona les devuelve 17. ¿Qué harían ustedes? ¿Se lo guardan o se lo regresan? Si ustedes lo regresan, eso es lo que hacía un fariseo. Él no se iba a robar $1. Era muy correcto en su vida. El problema de ellos era cómo relacionaban esa vida con la salvación. Ese era el error de ellos. Ellos pensaban que eso era necesario para salvarse. Sigamos leyendo. Entonces dice el versículo 6, los apóstoles y ancianos se reunieron para examinar esta situación. Y después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Ahora, escuchen una cosa, les voy a preguntar como si fuese un quiz. Pedro fue el primero que habló. ¿Alguien se acuerda lo que le había pasado a Pedro un tiempo atrás? ¿Alguna idea? ¿No se acuerdan la experiencia de Pedro? No, después de Jesús. A ver, ¿quién lo dijo? Pedro, siendo judío, fue invitado a la casa de un romano que se llamaba Cornelio. Y él no quería ir, porque según él todavía los gentiles eran inmundos. Y Dios le tuvo que demostrar que las personas no son inmundas. Y cuando fue a predicar donde Cornelio, estaba toda la familia ahí que eran romanos, no eran judíos, eran romanos, y cuando Pedro les empezó a predicar, cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Y Pedro se sorprendió, y los que habían ido con Pedro diciendo, pero ¿qué es esto? El Espíritu solo debe venir con nosotros. Y Dios le demuestra que no. Y eso es lo que Pedro cuenta. Él les dice, miren, versículo 7 dice, Pedro tomó la palabra y les dijo, hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me eligió para que los gentiles oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. Dios dice que conoce el corazón humano, versículo 8, mostró que los aceptaba a los gentiles, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Versículo 9. Sin embargo, dice, y él hizo eso sin hacer distinción entre nosotros y ellos. Purificó sus corazones por la fe. ¿Notan lo que Pedro les está recordando de Cornelio?
Lo que él les está diciendo, hermanos, así como Dios nos acepta a nosotros, también acepta a los otros. Algunos ahí no les gustaba eso. Por eso dice versículo 10. Entonces dice, ¿por qué tratan ahora ustedes de provocar a Dios, poniendo sobre el cuello de estos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados han podido soportar? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué les exigimos cosas a los demás? Dice Pedro. Versículo 11. No puede ser. ¿Alguien tiene su Biblia abierta? Versículo 11. Miren lo que dice. A ver. ¿Alguien se anima a leerlo? A ver. Ahí está. Nosotros, dice Pedro, creemos que seremos salvos igual que ellos por la fe. Wow. Y dice el 12, toda la congregación se quedó callada. Y ahora escucharon a Bernabé y a Pablo, que habían tenido una experiencia similar a la de Pedro, que les contaron, dice, las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. O sea, Pedro diciendo, Dios aceptó a los gentiles, y Pablo y Bernabé diciendo lo mismo. Y ahí está la congregación escuchando. Entonces dice el versículo 13, cuando dejaron ellos de hablar, Jacobo, que era uno de los líderes de la iglesia, por no decir el mayor de los líderes, tomó la palabra y les dijo, escúchenme, hermanos. Pedro ya dijo cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los gentiles un pueblo. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. O sea que Santiago se da cuenta que esto no es algo que Pedro se ha inventado. Ya los profetas habían dicho esto. Los profetas habían dicho, después de esto volveré, reedificaré la casa de David, reedificaré las ruinas, la restauraré. Versículo 17, para que busquen al Señor todas las naciones y todas las naciones puedan llevar mi nombre. Ya los profetas habían dicho eso. Versículo 19, me gusta lo que dice Santiago. Él ahora como dirigente dice, por lo tanto, hermanos, dice. ¿Todavía están leyendo conmigo? 14, ahora estamos en el 15, 19. Por lo tanto, dice Santiago como conclusión, yo considero, ¿qué cosa? A ver. Yo sugiero, dice, yo recomiendo que no andemos molestando a los que se convierten a Cristo. Más bien debemos escribirle que se abstengan de algunas cosas. ¿Ok? Tampoco es, que acepten a Cristo y vivan la vida loca. Porque algunos piensan que eso es el evangelio. O sea, acepto a Cristo y vivo como quiero. Me suelto el pelo y, bueno, yo no podría, pero los que pueden. Me suelto el pelo y me voy a vivir la vida loca, parranda para aquí, parranda para allá, hago lo que quiero. ¿Eso es el evangelio? No, el mismo Santiago dice, escribámosles que se abstengan de ciertas cosas. Noten, ¿de qué cosas? Que se abstengan de los ídolos. Que no anden con cosas de ídolos. Que se abstengan de la inmoralidad sexual. O sea, que Cristo me ha salvado no me vuelve a mí un degenerado, un loco, un perdido. Con hombres, mujeres, niños, abuelas y parejas y grupos. Y una deformidad sexual. No, dice Pablo. Otra cosa es, ¿de qué otra cosa se debían abstener ellos? A ver. De carne de animales estrangulados. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe qué pasa con un animal que se ahoga o se estrangula? ¿Qué cosa? Se le queda la sangre pegada en la piel, en la carne. Por eso es que si alguien va a comer un animal, ¿saben lo que?
yo no estoy fomentando que se coma carne, pero los que han matado animales para comérselos, ¿qué es lo que hacen? A ver, las hermanas, ¿alguna sabe acá? Ah, ok. ¿Verdad? Cuando van a matar una gallina, por ejemplo, un pavo, lo cuelgan. ¿Y por qué lo cuelgan? Para que la sangre se venga para abajo y le cortan la cabeza y ahí le sale. Claro, hace un montón de ruido y a veces se sueltan y corren. Pero bueno, esa es otra historia. La cosa es que si solamente le agarráramos la cabecita y ¡trac!, se lo matamos ahí al animal que quede así, ¿qué pasa? La sangre se le pega adentro. Entonces Santiago está diciendo, digámosles que se abstengan de ese tipo de carne, de animales que han sido estrangulados, porque en la sangre están todas las enfermedades, están todas las cosas. Dice, eviten eso. No solo eso. Bueno, dice, entonces, saltémonos al versículo 22, dice, entonces los apóstoles y los ancianos, de común acuerdo con toda la iglesia, decidieron escoger a algunos de ellos y mandarlos de regreso a Antioquía, donde se había originado el problema. ¿Se acuerdan? Que allá fue donde discutieron eso. Los mandaron a Antioquía, dice, que fueran con Pablo y Bernabé. Y eligieron algunos ahí. Uno se llamaba Judas, otro se llamaba Barsabás, a Silas. Mandaron algunos hermanos. Versículo 23, y dice que con ellos mandaron una carta. Yo quiero que ustedes se fijen en la carta que ellos le mandaron a todas las iglesias. Y en la carta decían así. ¿La tienen ustedes abierta la Biblia todavía? Ok, versículo 24. No, versículo 23 dice, mandaron la siguiente carta. Los apóstoles y los ancianos a nuestros hermanos gentiles en Antioquía, en Siria y en Cilicia. O sea, les mandamos esta carta. Saludos. Es la manera de introducir una carta. Y ahora viene el contenido de la carta. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, los han inquietado a ustedes, alarmándolos con lo que les han dicho. ¿Qué era lo que estos habían dicho? ¿Se acuerdan? Que la circuncisión y que la ley y todo eso. Ok. Ahora dice, así que de común, 25, así que de común acuerdo hemos decidido escoger a algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé, y agrega, quienes han arriesgado su vida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, también hemos enviado a Judas, a Silas, para que les confirmen personalmente lo que les estamos escribiendo. Versículo 28 es muy importante, hermanos, porque mire, que quiero que se fijen ustedes qué dice el versículo 28. Este es un acuerdo que hemos hecho entre Pablo, Bernabé y nosotros acá. ¿Qué dice en el versículo 28? Noten eso, hermano. Esta carta no se originó en la mente de ellos. ¿Quién estuvo de acuerdo con esta carta? El Espíritu Santo. Y como esa era una iglesia que dirigía el Espíritu Santo, esta carta que ellos mandaron le dice, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo no imponerles a ustedes ninguna carga, aparte de los siguientes requisitos. ¿Y cuáles eran los requisitos? ¿Se acuerdan? Los ídolos, la inmoralidad sexual. Y ahora se los vuelven a mencionar. Versículo 29. Abstenerse de lo sacrificado a los ídolos. Abstenerse de sangre, de animales estrangulados, de inmoralidad sexual. Porque si hacen eso van a poder ser salvos. ¿Qué dice al final del versículo 29? Porque eso les falta para la salvación. ¿Dice así? ¿Alguien se anima a leer lo que dice el final del versículo 29? En otras palabras, si siguen estas recomendaciones que les estamos dando,
Ahí está. O sea, si ustedes obedecen estos reglamentos, Dios lo va a aceptar hasta entonces. ¿Para qué eran estas recomendaciones? Sí, dice, si ustedes aceptan esto, les va a ir bien. Ahora, si ellos desobedecían estos reglamentos, ¿qué les iba a pasar? Si obedeciéndolos les iba bien, desobedeciéndolos les iba a ir mal. Se comían una carne de un animal estrangulado. No, hermano, les iba a dar una indigestión esa noche. No iban a poder dormir, se iban a estar levantando al baño y vomitando y esto. Y si cometían inmoralidad sexual, ¿qué pasa? Iban a aparecer con enfermedades, iban a andar con problemas. Entonces, los apóstoles y el Espíritu Santo les recomiendan, absténganse de estas cosas. Y si las practican, ayúdenme. Si ustedes practican esto, ¿qué dice? La van a pasar bien, le va a ir bien. Bueno, y dice el 30, una vez que fueron despedidos estos con la carta, llegaron hasta Antioquía, donde reunieron a la congregación y le entregaron la carta, porque los de Antioquía estaban ansiosos. ¿Qué irán a decidir? Nos tenemos que circuncidar, tenemos que guardar todo esto. Y cuando llegan los apóstoles, les entregan la carta. ¿Qué dice el 31? A ver. Cuando hubieron leído la carta, se regocijaron, hermanos. Qué lindo la carta que recibieron. Podían descansar de tanta carga que les querían poner los otros hermanos. ¿Notaron cómo pidieron disculpa a ellos por lo que les habían enseñado primero? En el capítulo 16, hermanos, podríamos leer todo el libro de Hechos y nos sigue hablando del mismo problema. Si ustedes ven, solo para terminar acá, capítulo 16, los versículos 4 y 5. Cuando pasaban ellos por las otras ciudades, ¿qué pasa? Le entregaban a las iglesias los acuerdos que habían tomado los apóstoles y los ancianos para que los pusieran en práctica. Versículo 5. ¿Qué dice? Wow. Ok, ¿notaron eso? Esa carta tenía como propósito aclararles un problema que se estaban creando entre ellos. Y una vez que este problema les quedó aclarado, ¿cómo se sintió la iglesia? Confortada, dice. Contento. ¿Y qué pasó con la iglesia? Crecía la iglesia. Crecía la iglesia. Nadie levante la mano, ni diga fulano, ni sutano, ni mengano, ni nada. No se trata aquí de eso. Pero solamente pensemos nosotros. En nuestro trato con las otras personas, ¿se nos ha pasado alguna vez a nosotros la mano y le hemos querido imponer a la gente más requisitos de lo que menciona esta carta? ¿Alguna vez? Piensa, cuando tú has hablado con alguien y te dice, quiero ir a tu iglesia, ¿qué le dices tú? A mi iglesia ahí está Cristo, ahí aceptamos así como... O le dices, no, ahí tienes que venir con una ropa, no sé de qué largo, y te la vamos a medir, porque así no es aceptable, y el color y todo eso ahí no se acepta, o sea, pensemos nomás, pensemos. A veces nos habrá pasado la mano a nosotros y le habremos puesto cargas innecesarias a la gente. Porque aquí le dice que la iglesia crecía con esto. Y yo les dije a ustedes que íbamos nosotros a terminar viendo dónde estaba la raíz de todo esto. Váyanse ustedes al libro de Lucas, el capítulo 19. Y vamos a terminar ahí.
En Lucas 19, Jesús, antes de morir, se encontró con este problema, hermanos. Todos los días que él se levantaba y quería predicar, se encontraba con este problema. Porque a Jesús lo seguía mucha gente y entre esa multitud siempre venían fariseos que andaban enseñando lo mismo. Entonces dice en el capítulo 18, versículo 9. Vamos a terminar ahí. Lucas 18, versículo 9. Yo quiero que ustedes con cuidado vean a quiénes les dijo Jesús esta parábola. ¿Se animan a leerlo en su Biblia? Versículo 9. ¿O está en la pantalla? Ok. Ok, ahí está en la pantalla. Y dijo, o también dijo, a unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Notan a quién le da Jesús esta parábola? Algunos de nosotros. Porque algunos de nosotros nos miramos como que somos justos. Entonces Él les cuenta esta parábola. Y miren lo que pasa cuando alguien se siente justo. Ahí lo dice la misma línea. A algunos que confiaban en sí mismos como justos, automáticamente les salía el trato con los demás. ¿Cuál era? Le vuelvo a preguntar, ¿les ha pasado alguna vez? No, a nosotros no, ¿verdad? Ok, qué bueno. Pero dice aquí, algunos que se consideraban a sí mismos justos y menospreciaban a los demás, Jesús les contó esta historia y les dice así, versículo 10. 2 hombres fueron al templo a orar. Y miren quiénes eran. Uno era un fariseo. ¿Se acuerdan qué pensaba el fariseo? Lo que hago, lo que tengo, lo que ya dejé de hacer, cuánto he crecido, en mí mismo, aquí, centrado en mí. Ya lo vamos a ver. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro, un ladrón. Qué extremos, ¿no? Uno santo y el otro pecador. Versículo 11 dice, y el fariseo parado. Miren, cuando alguien se para es porque quiere que lo miren, ¿no? Entonces dice, y el fariseo, parado, se puso a orar consigo mismo. Este era un agrandado, hermanos. Solo se daba cuerda. Miren lo que dice. Y así oraba él. Oh Dios. A ver. ¿Qué más? Te doy gracias que yo no soy como los otros hombres. Ellos son ladrones, el que estaba ahí. Ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este que está aquí. Oh, yo no soy así como él. Yo por eso te doy gracias, dice. Mira, le dice, versículo 12, y le presenta su resumen. Yo ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo con fidelidad. En otras palabras, ¿estarían ustedes de acuerdo que este hombre le podía decir a Dios así? Señor, qué privilegio que me tienes de hijo, Wow, te ganaste el premio conmigo. Imagínate lo que yo soy. En cambio, dice el versículo 13, el recaudador de impuestos que se había quedado a lo lejos, ni siquiera se atrevía a levantar la vista al cielo, sino que se golpeaba su pecho y decía, Dios, ten compasión de mí, que yo soy pecador. El fariseo se agrandó tanto
que se comparaba con los demás. ¿Y el otro qué hizo? Ni se dio cuenta si había un fariseo parado allí o no. Él solamente se dio cuenta ¿de qué cosa? Ayúdenme ustedes. Que él era un pecador y pedía misericordia de Dios. Y termina diciendo el versículo 14, les digo que el pecador, y no el otro, volvió a su casa justificado ante Dios. Porque el que a sí mismo se enaltece, será humillado, y el que se humilla, será exaltado. Miren, queridos, yo les dije a ustedes que esta mañana íbamos a ver un problema en la iglesia de los apóstoles. Ya detectamos cuál era el problema. Espero que lo hayamos detectado, ¿no? ¿El problema con quién era? Con los gentiles. O sea, nosotros aquí hacemos esto, hacemos lo otro, somos circuncidados, guardamos el sábado, pagamos el diezmo, obedecemos esto acá. Los otros, no. ¿No será que en algún momento nos viene a nosotros la tentación de repetir eso también? Y pensar que nosotros, por tener tanta bendición de Dios, somos mejores que los de afuera. ¿Se sorprenderían ustedes o se ofenderían ustedes si se enteran que un católico aceptó a Cristo y se salvó? Católicos, Señor, si ellos adoran ídolos. Y yo te adoro solo a ti. Ellos van a la iglesia el domingo y yo vengo el sábado. ¿Cómo los vas a salvar a ellos? Mi pregunta es, ¿te ha salvado Cristo a ti? ¿Te ha salvado o no? Porque si no te ha salvado, y la razón por la que no te ha salvado es porque tú piensas que la salvación depende de ti, no te ha salvado Cristo. Si estás haciendo una lista de todo lo que tienes que hacer y todo lo que tienes que dejar de hacer para sentirte salvo, querido, así vas a morir perdido. Pero si tú has aceptado la salvación de Cristo en la cruz, ya deberías de gozarte de la salvación de Cristo. Y si tú te gozas de la salvación de Cristo, ¿qué sientes cuando otro acepta a Cristo? ¿Te da celo, te da envidia o te da felicidad? Ese es el propósito de esta iglesia. Que nosotros nos gocemos en la salvación de Cristo y cuando alguien más acepta a Cristo, celebremos nosotros aquí. Para nosotros a veces nos entra un espíritu como el de los fariseos, el de los judíos, de querer que Dios sea bueno con nosotros, pero que no acepte a los de afuera, porque ellos no son como nosotros. Y este fariseo en la oración, hermano, demostró que un espíritu así es inaceptable ante Dios. El espíritu que se enaltece a sí mismo, por lo que soy, por lo que ya logré, por lo que no hago, por lo que sí hago. Eso, Señor, y así se va dando solito, espuma, espuma, ¿sí? El que hace eso, ¿cómo considera a los demás? Lo acabamos de leer. El que hace eso en su vida, ¿cuál es el resultado automático hacia los demás? Lo acabamos de leer. El que se siente justo a sí mismo, desprecia a los demás. Tampoco digamos nosotros, ay Señor, gracias que no soy como ese fariseo. No nos fijemos en el fariseo. No nos fijemos en los demás. Fijémonos en nosotros y démosle gracias a Dios por la misericordia que ha tenido de nosotros. Y cuando se trata de compartir de Cristo, alegrémonos y gocémonos cuando alguien se arrepiente y acepta al Señor. Vamos a terminar entonces con un canto que está programado. Si son tan amables, nos ponemos de pie para cantar este canto y así terminar esta reunión. Consuelo y luz.
mano de tu santa cruz, mi luz, mi esperanza. Dulce nombre Emmanuel, dulce nombre siempre fiel, dulce nombre gloria a él. Los santos todos canten. Jesús en cuyo corazón descargo entera mi aflicción, pues calma toda turbación. Jesús tu amado nombre, dulce nombre Emmanuel, dulce nombre siempre fiel, dulce nombre gloria a él. Los santos todos canten. Tu nombre pláceme escuchar, lo siento a mi alma alentar, cual canto calma mi llorar. Jesús tu santo nombre, dulce nombre Emmanuel, dulce nombre siempre fiel, dulce nombre gloria a él. Los santos todos canten. Jamás contó profano autor cuán dulce nombre es del Señor, hacienda siempre mi honor a su glorioso nombre. Dulce nombre Emmanuel, dulce nombre siempre fiel, dulce nombre gloria a él. Los santos todos canten. Después de la oración, los diáconos van a indicar la salida. Vamos a pedir que todos permanezcamos en reverencia en la casa de Dios, y a las indicaciones de los diáconos entonces podemos salir a saludarnos allá afuera y abrazarnos como querramos. Oremos. Querido Dios, dulces es el nombre de Cristo. Emmanuel, Dios con nosotros. Señor, gracias por visitar este planeta inmundo. Inmundo porque aquí hay pecado. Pero tú justamente mandaste a tu Hijo que viniera a buscar a pecadores, no a justos. Porque aquí no había ningún justo, Señor. Si hubiera ido a otro lado, si quería justos. Pero al venir aquí nos encontró a nosotros y nos dio su gracia. Permite que seamos ahora nosotros canales de llevar esa gracia a otros, para que también otros se gocen como nosotros en el nombre de Cristo. Ese nombre que está sobre todo nombre, quien merece la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Que en este lugar y en nuestra vida Cristo sea exaltado. Amén. Te lo pedimos en ese nombre precioso.